Bien, empecemos por el tejido epitelial. Como les dije al inicio, el tejido epitelial es un tejido que puede dividirse en dos grandes grupos. Tejido epitelial de revestimiento y tejido epitelial glandular. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de estudiar hoy día. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Dice, ser capaz de clasificar los tejidos epiteliales. Usted ve en cualquier lado un tejido epitelial, debe reconocerlo. ¿Ok? Conocer la estructura y la función de las uniones intercelulares es una de las características del tejido epitelial, estar unidas. Y para estar unidas tienen uniones, y ahora las vamos a ver. Conocer la estructura de las especialidades apicales y sus funciones, o sea, en la parte apical de las células van a tener unas estructuras especializadas que le van a permitir cumplir con algunas funciones. ¿Ok? Y luego correlacionar, por supuesto, los diferentes tipos de epitelios con sus funciones. Entonces, si alguien les pregunta, ¿y qué función tiene el epitelio de transición? Entonces, ustedes deben saber, porque tiene una determinada forma, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Qué función tiene ese epitelio? No se olviden, chicos, algo muy importante en biología es que siempre la morfología está relacionada con la función. Y la función con la morfología son interdependientes. Entonces, si yo reconozco la forma de algo, de alguna célula, ya inmediatamente yo debo sacar, ya, mira, si esta célula es alargada, si esta célula es redondita, si esta célula tiene tales organelas, debe hacer algo, debe funcionar de determinada forma. ¿Ok? Y eso es lo que tienen que aprender ustedes, ¿ok? A reconocer la función guiados por la morfología, y al revés, de acuerdo a la función, deben intuir cuál es la función, ¿ok? Si yo veo, por ejemplo, una célula que tiene muchos gránulos de secreción dentro de su citoplasma, ¿qué voy a pensar inmediatamente? Que es una célula que posiblemente pertenezca a una glándula, ¿no es cierto? Porque tiene muchos gránulos de secreción. El retículo endoplasmático seguro ha sintetizado muchas proteínas, ¿ok? Y luego las ha almacenado, ¿no? Saliendo del Golgi en unos gránulos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces digo, ya, si esta célula tiene muchos gránulos, debe ser que es una célula glandular o secretada, ¿no es cierto? ¿Ok? Esa es la idea. ¿Ya, chicos? Muy bien. Miren, sí. Mira, las preguntas, y eso es para todos, al final, que nos van a dar, recuerden que la clase es virtual y también es presencial, ¿no es cierto? Algunos están en virtual, y ellos ahorita tienen el chat apagado. Entonces, si hay pero si quieres puedes preguntar, y yo repito la pregunta para que tus compañeros también puedan escuchar, los que están afuera. Sí. Solamente es esa la pregunta. ¿O quieres preguntar algo ahora? Ok, sí, lo que pasa es que al nivel del microscopio de luz, la pregunta era ¿por qué los colorantes o qué pasa cuando los colorantes no tiñen las membranas celulares? ¿No es cierto? Claro. Ahora, cuando vamos a contestar esas preguntas a lo largo de la clase, pero una cosa que tienen que tener bien claro ustedes es que con el microscopio de luz nunca vamos a ver membrana. Lo que vemos es un artefacto formado por los colorantes, ¿ok? Y que decimos, si este es el límite de la célula, o este es el límite del gránulo, aquí debería haber una membrana, ¿ok? Pero no la vemos. Las membranas solamente se ven a nivel del microscopio electrónico, porque son muy delgaditas, ¿no es cierto? 100 Armstrongs, ¿no? ¿Recuerdas, no es cierto? ¿Ok? Entonces, si tiene ese tamaño, la única forma de verlo es con un microscopio electrónico. ¿Ok? Entonces, lo que vemos a la microscopía de luz son artefactos. El artefacto que se forma por la coloración y te da la idea de que hay una membrana. ¿Ok? Miren, chicos, aquí, esa lámina, aquí ven el corte completo del órgano.
Esto de aquí es un corte de intestino. ¿Ok? Si yo puedo, en este esquemita, poder reconocer algunas capas del intestino, yo digo, esta es la mucosa, ¿no? Luego viene la submucosa, que sería más o menos por aquí. Todo esto que se ve más coloreado sería la capa muscular, y luego lo más afuera sería la serosa. Pero como estamos estudiando epitelios, entonces me voy a centrar en la mucosa. La mucosa es todo esto que ustedes ven acá, hasta acá. Todo esto es la mucosa, ¿ok? Y este tejido que ven acá, que estoy señalándolo con el puntero, ¿no es cierto? Es tejido epitelial de revestimiento, y estas células que están acá, que justamente lo que dice su compañero, que se ven blanquitas aquí, porque no se colorean con la eosina ni con la hematoxilina, los gránulos de secreción de estas son células que pertenecen a glándulas unicelulares. ¿Ok? Entonces, ahora, todo lo que viene aquí, que sería la lámina propia de la mucosa, tiene una cantidad de células, miren, todas estas células, ¿ok? Son células migratorias del tejido conectivo, que luego lo veremos, pero esto también es tejido epitelial. Pero ya no es un tejido epitelial de revestimiento, ¿de qué será? Glandular. Esas son las glándulas intestinales, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esto de acá ya son glándulas. Entonces, de aquí hay los dos tipos de tejidos epiteliales, de revestimiento, ¿no es cierto? Estas glándulas que son multicelulares y estas glándulas que son unicelulares. ¿Ok? Para que vean que en todos los órganos prácticamente vamos a encontrar el tejido epitelial. ¿Y cuál es la característica más importante que ustedes ven? Que las células están pegaditas, ¿no es cierto? Están bien cerquita una con la otra. Entonces, lo que podemos decir es que tienen muy poca matriz matriz extracelular aquí, hay muy poca matriz. Y que las células están formando, ¿qué están formando? ¿Qué es esto? Una capa, un estrato, una capa, un estrato. ¿No es cierto? ¿Ok? Muy bien. Entonces, hablemos. El tejido epitelial es un tejido básico formado por células unidas entre sí, que tapizan la superficie del cuerpo, revisten las cavidades corporales y forman las glándulas, ¿no? Abrimos la boca y todo es epitelio. Por fuera de nuestro cuerpo, todo es epitelio, la epidermis, ¿no es cierto? ¿Ok? La epidermis es epitelio. ¿Ok? Las glándulas es epitelio. Entonces, el tejido epitelial lo vamos a encontrar prácticamente en todos los órganos de nuestro cuerpo. ¿Ok? Otra de las cosas importantes que debemos saber es cuál es el origen embriológico, ¿no? Vamos a llevar un curso de embriología seguro, o ya llevaron un curso de embriología, y por supuesto han llegado hasta los niveles moleculares, ¿no es cierto? Ahora recordemos de qué tejidos, o mejor dicho, de qué parte, de qué capa del embrión, ¿no es cierto?, se forman los tejidos epiteliales. Y en este caso, algo muy particular de los epitelios se forman de las tres capas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las capas del embrión? Ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿No es cierto? Son las tres capas embriológicas. ¿Ok? Entonces, el tejido epitelial se va a formar de las tres capas. Por ejemplo, en el caso del ectodermo forma la epidermis de la piel, las glándulas mamarias, que es una modificación también de las glándulas sudoríparas de la piel, la córnea, esta cosa transparente que tenemos en los ojos, también es epitelio, ¿no es cierto? ¿Ok? El epitelio de la boca, nada más que el de la boca, y el epitelio del ano. O sea, cuando hablamos del tejido epitelial del sistema digestivo, ¿ok? Tenemos que decir que se forma a partir del mesodermo, del endodermo, pero el de la boca y el del ano, de los dos extremos, ¿no es cierto?, es una introducción del epidermis. Entonces, en este caso, se están formando del ectodermo. Ahora, del mesodermo, ¿qué se forma del mesodermo? El aparato urinario, ¿no es cierto?, tiene un origen embrionario de dos tipos, pero la parte
proximal, es decir, la que está más cerca del riñón, ¿no es cierto? Es la que está formada del mesodermo, ¿ok? Y las células que revisten los vasos sanguíneos. ¿Cómo se llama el tejido que reviste los vasos sanguíneos? Todos los vasos sanguíneos. Mesotelio, mesotelio, muy bien el mesotelio, ¿no es cierto? Y las células que tapizan las cavidades y los órganos, ¿cómo se llama? Las cavidades, perdón, estamos mal. El de los vasos sanguíneos es el endotelio, ¿no es cierto? Y el de las cavidades es el mesotelio. ¿Sí? No nos confundamos, yo repetí lo que ustedes dijeron. ¿Ok? Vasos sanguíneos, no nos olvidemos, chicos. Vasos sanguíneos, endotelio. Arterias, venas, capilares, ¿ok? Endotelio. Y las cavidades, el peritoneo, la cavidad pleural, ¿no? La cavidad pericárdica, por mesotelio, ¿ok? El mesotelio. Lo mismo que los órganos que están libres en las cavidades, el estómago, el intestino, ¿no es cierto? También tienen una capa que se llama serosa, que la capa más superficial es el mesotelio, ¿ok? Y del endodermo, ¿quién se forma? ¿Qué epitelios se forman del endodermo? El tubo digestivo, ¿no es cierto? Y el respiratorio. Tubo digestivo y el respiratorio, ¿no? Y en el caso también de la parte distal del urinario, ¿no? Porque la proximal era del mesodermo, la distal es del endodermo. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Muy bien. Si hablo muy rápido, porque yo hablo muy rápido, me dicen, profesora, más despacito, por favor. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya hemos visto el origen embriológico. Creo que en las diapositivas que ustedes tienen, no tiene el título. A propósito, pónganle el título. ¿Ok? A propósito, pónganle el título para que no se olviden. Está hecho a propósito. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que vamos a ver ahora, ¿ok? Y que vamos a ponerle los títulos para que no nos olvidemos. Bien, chicos. Entonces, ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, las características del tejido epitelial. ¿Ok? Entonces, las células se encuentran formadas por láminas, con láminas o capas, con uniones intercelulares. Y no se separan. Justamente, chicos, cuando esas uniones se rompen, aparecen las patologías. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de la piel, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de esta enfermedad que se llama epidermolisis bulosa, la piel de mariposa, ¿no? Que se hacen unas ampollas en la piel, es porque el epitelio se está separando, ¿ok? Las proteínas que forman las uniones están mutadas. Entonces, como no se pueden formar las uniones, se producen esas patologías. Y hay muchas más, ¿ah? El pénfigo, ¿no? Hay pénfigo común, pénfigo foliáceo. Hay muchas patologías que tienen que ver con las uniones intercelulares, ¿ok? Entonces, el epitelio siempre va a estar unido. Y otra cosa, ¿qué pasa cuando hay una metástasis, por ejemplo? ¿No? Cuando hay un carcinoma. El carcinoma es un tumor formado en los epitelios, ¿no es cierto? El carcinoma se forma en los epitelios. Entonces, cuando se produce una metástasis, ¿qué piensan ustedes? Las células malignas migran, ¿no es cierto? Migran de un órgano a otro. Y para migrar esas células, ¿qué tienen que hacer? Desprenderse, separarse. ¿Ok? Entonces ahí las uniones intercelulares también cambian su parte molecular. ¿Ok? Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Pueden estar formados por una o más capas. Cuando está formado por una capa, ¿cómo se llama el epitelio? Simple. O monoestratificado. ¿No es cierto? En cambio, cuando hay de varias capas, le llamamos estratificado o poliestratificado. Lo mismo. ¿No es cierto? Ese es uno de los problemas que tiene
un poco la biología, ¿no? Y la histología en ese caso. O sea, hay muchos nombres para nombrar lo mismo. Y a veces a los alumnos les causa eso un problema. Pero no se olviden que los nombres tienen una raíz etimológica. Entonces, si ustedes entienden qué significa cada una de las partes de la palabra, entonces van a entender fácil. ¿Ok? Todos los tejidos epiteliales presentan membrana basal. ¿Ok? Todos los tejidos epiteliales presentan membrana basal. Tienen varias formas. Ahora vamos a ver las formas de las células. Tienen muy escasa sustancia intercelular, ¿no? Yo he escuchado a algunas personas que dicen, no tiene matriz extracelular. No, sí tiene. ¿Cómo que no va a tener? Tiene. Lo que pasa es que es muy escasa. ¿Ok? Luego es avascular. ¿Qué significa eso, chicos? Que no está irrigado. El epitelio no está irrigado. ¿Ok? Entonces la membrana basal ahí cumple un papel muy importante para que a la célula le lleguen los nutrientes. Si no, ¿cómo le llegan? Si no está vascularizado. ¿Ok? Y no, tampoco hay inervación, salvo, por ejemplo, el epitelio de la córnea. El epitelio de la córnea sí está inervado. Hay terminaciones nerviosas. Yo no sé si alguna vez les ha caído algo a la córnea. Es un dolor insoportable, horrible, ¿no es cierto? ¿No? Y causa una molestia, porque hay una inervación. Las inervaciones generalmente en los epitelios, como en el caso del epidermis, por ejemplo, es de la parte muy basal. También vamos a ver que hay terminaciones, hay modificaciones de las neuronas para inervar estas zonas del epidermis, por ejemplo. ¿Ok? Y otra de las características, sobre todo cuando el epitelio es de una sola capa, ¿no es cierto?, es que la parte apical de la célula tiene modificaciones. Ahora vamos a ver de qué modificaciones estamos hablando, ¿ok? Y se dice que tiene polaridad. ¿Alguien me podría decir qué significa polaridad para ustedes? En histología, no en química, ¿no? Porque si hablamos de química y física hablamos, pues, ay, la corriente, ¿no? Positivo, negativo, ¿no? No, no, en este caso, ¿qué creen que significa polaridad en una célula? Que tiene una parte basal y una parte apical. O sea, está polarizada. ¿Ok? Por lo tanto, las características de la parte apical son diferentes a las características de la parte basal. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, eso se llama polaridad, ¿no? Y como último, pueden formar glándulas. ¿Ok? Vamos a ver el epitelio de revestimiento, que siempre van a estar formando láminas, ¿no es cierto?, gracias a las uniones intercelulares, y puede ser de una o más capas. Acá miren por favor, chicos. Aquí tenemos una célula epitelial. Aquí ven que la parte apical tiene un color verdoso y la parte vasolateral, acá vasolateral, tiene un color medio celeste, ¿no? ¿Ok? Y aquí, esto que está coloreado de amarillo, es un conjunto de uniones intercelulares. ¿Ok? Entonces, a toda esa parte se llama dominio apical, dominio vasolateral. ¿Ok? Y miren ustedes, cuando está formando el tejido, aquí lo vemos, ¿no? Miren ustedes cómo están bien unidas las células, una sola capa, ¿no? Y tienen microvellos. En la parte apical tienen microvellos. Ahora vamos a ver en qué consisten estos microvellos. Y miren que en la parte basal, como les decía, tiene este engrosamiento que ven ustedes acá, que se llama membrana basal. Esto de acá, que ven de color más rosado, porque tiene esa tendencia de coger entre la hematoxilina y la eosina, y se ve teñida de esa manera, ¿no? Es la membrana basal. Entonces es un epitelio de una sola capa, ¿no es cierto? Y aquí estamos viendo la polaridad. Y aquí justamente las uniones intercelulares son las que se van a encargar de mantener la polaridad. Sobre todo, un tipo de unión que hay acá que se llama unión estrecha, ¿no? ¿Alguien más sabe qué otro nombre tiene esta unión? Oclusiva, unión estrecha u oclusiva. Ahora lo vamos a ver.
Esa es la que se encarga de mantener la polaridad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la parte molecular de estas membranas, escúchenme bien, la parte molecular de estas membranas será diferente a la parte molecular de estas membranas que están acá. Definitivamente, ¿no es cierto? ¿Ok? Y nunca, recuerden, si ustedes se acuerdan de biología celular, cuando hablamos de membrana celular, decimos que es fluida, ¿cierto? ¿Ok? La membrana es fluida. ¿Y eso qué significa? Que las moléculas se pueden mover por donde quieran, ¿ok? Y esta unión justamente es lo que impide que las moléculas se puedan mover por donde quieran. Las de acá se pueden mover por acá, pero las que están acá se podrán mover acá, no se pueden ir nunca a la parte apical para mantener la polaridad, ¿ok? Para que tenga la función que debe cumplir. Esta es una fotografía en microscopio electrónico, chicos, de un conducto biliar. Estamos entonces en el hígado, ¿no? Entonces, solamente el conducto biliar. Recuerden ustedes que en el hígado, ¿no es cierto?, tenemos la triada portal en la porta, ¿no? Hasta la vena, la arteria, porta, y el conducto biliar. Miren que el conducto biliar está tapizado por un epitelio, ¿no?, cúbico, como este que ustedes ven acá, monoestratificado de una sola capa. ¿Y por qué estamos poniendo acá como ejemplo de polaridad? Porque miren, en la luz, esta es la luz del conducto, tiene unos pequeños microvellos, chiquitos, pocos, pero tiene, cosa que no vamos a encontrar en la parte lateral. En la parte lateral hay interdigitación. Miren ustedes acá cómo entra, está interdigitado así, de esta manera. Ajá, así de esta manera. Está interdigitada la membrana. Y en la parte basal, allí se ve la membrana basal. Entonces, esta célula también presenta polaridad, ¿ok? Tiene función y morfología diferente en cada uno de sus dominios, ¿ok? Bien. Ahora vamos a hablar de la membrana basal, que es otra de las partes importantes de la célula, porque ahora vamos a ver entre las funciones que tiene, ¿no es cierto?, es mantener la integridad de las células. Vamos a ver sus funciones, pero primero conozcámosla. Aquí, miren ustedes, esa parte que es la parte basal, el dominio basal de la membrana celular de la célula, está en contacto con esta membrana basal. Todo esto, esas dos capas, es membrana basal. Esta membrana basal tiene a su vez dos capas, que se llama la lámina basal y la lámina reticular. La lámina basal y la lámina reticular. En un corte histológico, si yo quiero diferenciar bien la membrana basal, hago una coloración especial, es una coloración histoquímica que se llama PAS. PAS. P-A-S. Ácido periódico Schiff. ¿Ok? Es una tinción que colorea principalmente glucoproteínas, porque se une a los grupos aldehídos de los carbohidratos. ¿Ok? Y miren acá, este es el corte, miren. Estos son cortes de túbulos proximales del riñón. Esto de acá, estos son los tubos. Todos estos son los tubos. Y esto que ven acá, que está bien fucsia, de color fucsia, que llamamos rojo magenta, ese color, es la membrana basal. Muchas de las patologías que hay en el riñón, ¿no es cierto?, tienen que ver con la estructura de la membrana basal. ¿Ok? Sobre todo en la membrana basal del glomérulo. ¿Ok? Entonces, acá está la luz de la glándula, estas son las células que no se ven muy bien porque se ha teñido con esta técnica de PAS, y el PAS, pues, te ayuda a reconocer estructuras como el glucocálix, por ejemplo, que tiene carbohidratos, ¿no? Y la membrana basal que tiene carbohidratos. El glucocálix también tiene carbohidratos, ¿no es cierto? Glucoproteínas, proteoglucanos, ¿ok? Y miren, ahora esto mirado al microscopio electrónico acá. Toda esa parte que ven acá, miren con mi punterito, es la parte basal de la célula. Se ven algunas cisternitas de retículo endoplasmático rugoso, algunos ribosomas, miren, ¿ok?
Y esa línea que ves acá, mira, tú que preguntaste por membrana, esa línea que ven acá es la membrana citoplasmática, la membrana de la base, del dominio basal. Y esta línea, acá, hasta acá, miren, están mirando mi puntero, por favor, todo eso es la membrana basal. Ya no lo veo en una línea, ¿por qué? Porque el microscopio lo está ampliando tremendamente. Y esta parte densa que ven acá, ¿no es cierto?, es la lámina basal, esto que hemos visto acá, ¿no? La lámina basal, eso de acá. Tanto la línea clarita como la línea oscura es la membrana basal. Entonces, la lámina basal, perdón, la lámina basal. Esta lámina basal está formada a su vez por dos láminas. La lámina lúcida, que es esta de acá, y la lámina densa, que es esta de acá. Y esta que tiene puntitos, ven ustedes acá estos puntitos, que no son más que fibras reticulares, ¿ok? Colágeno de tipo 3, es la lámina reticular. ¿De nuevo? ¿De nuevo? Ok. Todo esto, miren, debajo de esta línea oscurita que ven acá, todo esto es la membrana basal. Pero la membrana basal está formado por la lámina basal, que es esta línea blanca y esta oscura. Y esa línea blanca se llama lámina lúcida. Y esa de acá se llama lámina densa. Ambas forman la lámina basal. Y esa de acá es la lámina reticular. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo está compuesto molecularmente cada una de esas partes de la membrana basal. Y en ese esquema, ¿no es cierto? ¿Ok? Vamos a ver. Miren ustedes, acá está la membrana basal. Estas proteínas que ustedes ven acá se llama, ¿sí? Todo esto forma parte de la lámina lúcida, miren. Lámina lúcida, todo esto que ven acá es la lámina densa y esta es la lámina reticular. Entonces, estas dos capas, ¿qué formaba? La lámina basal. Lámina lúcida, lámina densa. Entonces, aquí, ¿qué proteínas vamos a encontrar? Esta de acá, ¿sí? Esas bolitas son las integrinas. Y esta de acá, esas larguitas, son las lamininas. Ahora vamos a estudiarlas después, las lamininas. ¿Qué hay principalmente en la lámina densa? Colágeno de tipo 4. Colágeno de tipo 4. Hay otras glucoproteínas también, pero lo principal es el colágeno de tipo 4. Y en la lámina reticular, ¿qué hay? Hay fibras de colágeno de tipo 3, que es las fibras, estas de acá, miren, estas de acá, son las fibras reticulares, colágeno de tipo 3, ¿ok? Vamos a encontrar colágeno de tipo 7, que son estas fibritas que ustedes ven acá, y colágeno de tipo 4, que lo vamos a ver acá, entre las cabezas de las fibras de colágeno de tipo 7. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero que piensen en ese momento, mirando esta imagen y pensando que todos son proteínas. Si son proteínas, son codificadas ¿por qué? Por genes, ¿no es cierto? Y si los genes mutan, ¿qué va a pasar con esas proteínas? Pueden estar mal estructuradas, ¿no es cierto? Y ese tipo de unión, ¿qué pasará con esta unión? Se va a perder. Y ahí aparecen las patologías, que son una variedad. Cuando lleven dermato, ok, van a ver ustedes la cantidad de patologías que hay justamente, ¿no es cierto?, debido justamente a las mutaciones de estas proteínas. ¿Ok? Y son muchas más, por supuesto. Muy bien, pero no compliquemos la vida ahora. Sí. Ok. Miren, esta es otra fotografía del microscopio electrónico, pero a mucho más aumento. Mucho más aumento. Miren, ¿qué será esto? La membrana citoplasmática, ¿no es cierto? Aquí esas manchas más oscuritas son las uniones intercelulares con la membrana basal, porque las células se unen con la membrana basal. Y ese tipo de unión se llama hemidesmosomas. Hemidesmosomas. ¿Ok? Eso será, ¿qué lámina será esto, chicos?
Todo esto, la lámina basal, ¿no es cierto? Y eso será la lámina lúcida, y eso de acá, la lámina densa. Y todo eso de acá, la lámina reticular. O sea, está allí, o sea, no es un engaño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cómo se llegan a estos descubrimientos? Primero se ve, y el investigador se comienza a preguntar, ¿y qué serán esas líneas que se ven acá? Es diferente a eso de acá, ¿ok? Entonces ya empiezan los estudios bioquímicos, ¿no? Luego los moleculares, etcétera, y finalmente ya tenemos una idea completa de qué es la membrana basal, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones de la membrana basal? Es una interfase entre un epitelio y el tejido conjuntivo. Siempre, siempre, siempre tendremos un epitelio arriba y un tejido conjuntivo abajo. Siempre. Y entre ambos, la membrana basal. ¿Cierto? ¿Ok? Sirve de apoyo al epitelio y al intercambio de sustancias, porque a través de esa membrana citoplasmática, ¿ok? Van a pasar las moléculas necesarias, ¿no? El oxígeno, el CO2, todo lo que ustedes, ¿no? Los metabolitos y los anabolitos, hacia el tejido conjuntivo, porque el tejido conjuntivo es el vascularizado, ¿ok? Hay un intercambio de sustancias a través de la membrana basal. Luego, dices, se forma por actividad secretora de ¿quién? ¿Quién será que forma la membrana basal? En este caso, la lámina basal. La lámina basal la forma el epitelio. Y la lámina reticular, el tejido conectivo. ¿Ok? Entonces la lámina basal es formada por el epitelio, es decir, la lámina lúcida y la lámina densa, por el epitelio, y la lámina reticular por el tejido conjuntivo. ¿Ok? Puede encontrarse también en adipocitos, no nos olvidemos, ¿ah? O sea, membrana basal no solamente hay en el epitelio, también lo podemos encontrar en los adipocitos, en las células musculares y en la célula de Schwann. Membrana basal. ¿Estamos? ¿Sí? Hasta allí. ¿Está claro? Vayan apuntando sus preguntas, si tienen preguntas, ¿ah? Muy bien. Y la dimensión, miren, alcanza de 50 a 150 nanómetros de grosor. Eso dependerá del tejido, ¿no es cierto? ¿Ok? Y del epitelio.